hermano. ¿Son tres? Listo, son tres, perfecto, listo. ¿Cuáles, Cuello? ¿Cuáles más o menos tiene ahí en la guía de conocimiento que debió haber descargado y debió haber leído? Ninguna, hermano. Listo, ¿cuáles de esas tres recuerdan? ¿Cuáles tres recuerdan ahí? De De pronto? opinión, de información. De Ajá. semblanza. De semblanza, muy bien, listo. Listo, pues obviamente ustedes saben que pues obviamente es uno de los géneros periodísticos de mayor aceptación popular. Recuerden que, pues digámoslo, la muestra, digámoslo, de esa labor periodística, pues obviamente ofrece declaraciones, ¿sí? Exclusivas sobre, digámoslo, algún tema, ¿sí? De pronto, pues sea de pronto alguien que quiera dar un punto de vista sobre lo que lo estén denunciando o quiere denunciar algo, digámoslo, que ha venido ocurriendo, ¿sí? Pues obviamente eso es de más que todo de interés público, ¿sí? Las entrevistas. Bueno, la entrevista noticiosa o de información es aquella que tiene como objetivo obtener información noticiosa. ¿Qué es una información noticiosa? Es una información noticiosa. Es la que tiene como objetivo obtener una información. Ah, bueno, sí, pero pues ¿de qué carácter? Obviamente ténganlo en cuenta que puede ser de carácter, obviamente, personal, general, pero casi siempre es de, digámoslo, apto para todo público, ¿no? Pues solamente hay que entender que hay cositas, por ejemplo, que no se pueden mostrar, pero pues se pueden decir, ¿sí? Bueno, obviamente, llegó Waldron, listo. Una de los, digámoslo, de las dificultades, digámoslo, para nosotros realizar una entrevista es esto, poner obviamente nuestra capacidad de relacionarnos, ¿sí? Pero obviamente dependiendo de nuestra capacidad de relacionarnos, digámoslo, la entrevista puede ser de manera espontánea o digámoslo tranquila, ¿sí? Como digámoslo fresca, ¿sí? Que de pronto no sea, bueno, profe, ¿y usted a qué se dedica? Ah, no, yo soy docente de ta, 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 ta. Bueno, profe, ¿y usted por qué estudió eso? Ah, no, no, la gracia es que de pronto haya, digámoslo, como una interacción, como si fuera una especie de diálogo entre dos personas normales. Hola, señorito, ¿cómo va? Sí, obviamente, digámoslo de manera respetuosa, con todos los parámetros, pero que pues obviamente, digámoslo, nos atraiga la conversación y nos, digámoslo, nos centre en esa entrevista, ¿sí? Pues obviamente también nos dice que obviamente, ay, perdón acá, nos da, digámoslo, nos da datos, información, tips, pues obviamente puede ser de un personaje, puede ser de farándula, ¿cierto? Esa es una información o noticia de información. ¿Listo? Siguiendo acá, pues obviamente acá nos muestran, digámoslo, una información, o digámoslo, un pequeño ejemplo. ¿Quién me colabora ahí con la lectura? Si quiere yo, profe. Hágale, mi amor, hágale. Ejemplo, la entrevista noticiosa o de información. La Secretaría de la Reforma Agraria informó ayer a este diario que las 5.220 familias que se trasladaron desde La Laguna a tierras de Campeche han tenido que enfrentar graves problemas en sus nuevos centros de población, debido a que la resistencia de los campesinos locales han puesto a este programa de colonización. La dependencia expresó su confianza en que tales problemas se resolverán en medida en que las organizaciones agrarias de la zona, especialmente la Confederación Nacional Campesina, realicen una campaña de información entre los campesinos campechanos a fin de que pongan su resistencia y colaboren en el programa de repoblamiento que se puso en marcha hace 3 meses. Bueno, esa es, digámoslo, esa es una entrevista noticiosa. En este sentido, digámoslo de cierta manera, toma la información, digámoslo, dada por un ente, digámoslo en este caso, ¿quién sería? La Secretaría de la Reforma Agraria, ¿cierto? Pues obviamente que, digámoslo de cierta manera, está proponiendo un proyecto, ¿sí? De repoblamiento y pues obviamente en el lugar o asentamiento donde lo están realizando, las personas que ven ahí se están oponiendo. Ahí llegó Zuleta también, listo.
¿sí? Entonces sigamos acá. La entrevista de opinión, pues solamente sirve para recoger comentarios, opiniones, juicios personales sobre noticias del momento, sobre también de temas de interés que se distinguen dos casos. Por ejemplo, ustedes, pues solamente los que estuvieron en el encuentro de periodismo, pues más que todo eso era como una especie de entrevista de opinión, pues más que todo la que se le hizo fue a Julián Martínez, ¿no? Que esa sí fue como más que todo fue una entrevista de opinión porque pues solamente se le preguntaba y él, digámoslo, de cierta manera, pues solamente decía, no, yo participé, pero pues desde mi punto de vista, por ejemplo, hay un dato muy curioso que sí me pareció muy chévere que lo haya dado. En Colombia no hay un 100% de cubrimiento de noticias. Si acaso un 40%, como lo decía él. ¿Sí lo recuerdan o no recuerdan eso? ¿No recuerdan lo que nos decía eso? Que por ejemplo él nos ponía el ejemplo, le ponía por ejemplo ejemplo de Caracol, ¿sí? Que las noticias del mediodía, la costa, Bogotá, Medellín y Cali. Esa era, digámoslo, la presentación de las noticias nacionales, imagínense. Y solamente es un 10, digámoslo, un 40% de un 100%. 4 ciudades de 30 y pollas que tenemos nosotros acá, ¿sí? Y que de pronto salía, de pronto, una otra que... Sí, tranquila, ahorita se la quito. Pues obviamente, y esa es, digámoslo, la dificultad que hay acá en Colombia. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes escuchan o ven las noticias del periódico El Meta? Todo ese tipo de cosas. ¿Alguno lo sigue por Facebook, por sus redes sociales? ¿Alguno? Dígame, Waldrón. Pues yo escucho a Misael, profe. yo. Misael, Sí, ¿cierto? Exacto, sí, pero pues obviamente, digámoslo, eso son, digámoslo, como especie de radios independientes, ¿sí? Pero cuando ya nos vamos, digámoslo, a ese tipo de radio público, pues obviamente, ¿cuáles serían? La W y Blue Radio, ¿cierto? Que digamos lo que son las que tienen mayor cobertura a nivel nacional, ¿sí? Pero si ustedes siéntense de pronto hoy al mediodía, siéntense hoy al mediodía y vean los titulares. Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín. Y es la verdad. Igualmente con RCN, es igual. Entonces ahí cabe uno de preguntar, bueno, ¿y dónde están las demás ciudades? ¿Será que no pasa nada o de pronto no es algo de interés nacional? Pero pues solamente puede pasar, ¿listo? Sigamos acá con las entrevistas. La entrevista de opinión sobre sucesos de actualidad se produce en un hecho de gran trascendencia. Eso hicimos, por ejemplo, con esta chica... ¿Cómo es que se llama? Camila Zuluaga. Pues solamente, digámoslo, ella nos hablaba y ustedes también le preguntaron sobre digámoslo, la tendencia de las noticias digitales y de cómo, digámoslo, qué influencia tiene esas noticias digitales o, digámoslo, o esos medios o redes sociales, digámoslo, en el desarrollo de una noticia, ¿cierto? Y pues obviamente ella nos decía, ¿no? Es demasiado importante, ¿sí? Por ejemplo, un hecho que de pronto sí fue chévere que dijo, lástima que esta pandemia no se pudo controlar al tiempo, porque pues solamente, digámoslo, China como país, digámoslo, portador o creador, digámoslo, de este tipo de pandemia, no compartió la información de manera eficaz, sino que guardó todo, trató de controlar todo, pero al fin y al cabo se le desbordó todo, ¿sí? Entonces ahí, entre comillas, vemos cuál es la importancia, digámoslo, de comunicar cierta información y dar a conocer, digámoslo, casi toda la verdad, ¿sí? Y obviamente los temas en la entrevista de opinión puede ser amplios, puede ser de un tema nacional, un tema internacional, un tema personal, ¿sí? Por ejemplo, de pronto, digámoslo, un ejemplo. Bueno, señor presidente, explíquenos las acusaciones que tiene usted actualmente con referente a la niñez política, ¿sí? Eso ya sería una entrevista de opinión, pues ya un poco más personal.
¿Listo? Y pues obviamente acá con el ejemplo, ¿quién me colabora ahí con la lectura, por favor? El gobierno mexicano debería considerar que los obispos no pueden estar al margen de la política en un país como este, donde la inmensa mayoría de los habitantes profesan la fe católica y encuentran su mejor guía en la iglesia. Afirmó ayer el delegado apostólico fulano de tal que no entendí, pero profe. Profe, usted está grabando, qué pena. Sí. Bueno, listo. Pues solamente añadió que los participantes del clero en la política les sirve al propio gobierno, pues los hermanos obispos orientan el voto popular contra los comunistas. El delegado apostólico explicó que los fines del Partido Revolucionario Institucional y la Iglesia Mexicana son esencialmente los mismos y dijo que la separación Iglesia-Estado no pasa de ser una mera formalidad. Por lo mismo, finalmente, fulano expresó su confianza en la que la advertencia gubernamental contra el episcopado no pase, como hemos visto en otras ocasiones, de ser una diferencia verbal, no sustancial con el alto clero. ¿Sí? ¿Qué nos están diciendo ahí? Pues solamente, digámoslo, nos están hablando de la relación que hay entre gobierno y pues solamente la iglesia, ¿cierto? Que está muy vinculado. Pues yo tomé eso es del libro que les trabajo del manual del periodismo, ¿sí? Y pues obviamente él nos presenta un ejemplo, digámoslo, mexicano, ¿sí? Pero pues si, digámoslo, lo ponemos en nuestro contexto en Colombia, pues obviamente de cierta manera también está muy vinculada, digámoslo, la iglesia, ¿sí? Con, digámoslo, con el Estado, ¿sí? Pues obviamente están muy bien relacionadas y pues obviamente puede, digámoslo, participar o dar su punto de vista a los sucesos que han pasado acá en Colombia, ¿sí? Listo. Y por último, digo que creo que digámoslo, como la más importante, bueno, es esta, la entrevista de semblanza, ¿sí? La entrevista de semblanza es, digámoslo, para dar a conocer, ¿sí? Sea la persona que estamos entrevistando, sus costumbres, formas de ser, ¿cierto? Pero pues la gracia, digámoslo, del trabajo que quiero que hagan es, digámoslo, hacer como una especie de mezcla de entrevista entre semblanza y opinión. Sí, pues obviamente la primera parte sería, digámoslo, una entrevista de semblanza, pues presentando al profesor Waldron Schneider, profesor de X materia, licenciado de tal universidad, ¿sí? Y obviamente, pues dar como, digámoslo, preparar como una entrevista de opinión. Bueno, profe Waldron, ¿y usted qué opina referente a, digámoslo, a los estatutos que el Ministerio de Educación ha votado acerca de la alternancia para los grados 10º y 11º? ¿Usted qué opina, Waldron? Waldron. Que la verdad es mejor terminar ritual. Bueno, sí. Obviamente, eso requiere de un tiempo de preparación, ¿sí? Entonces, me gustaría que para el día jueves, ¿sí? Para el día jueves, digámoslo, cada uno haya hecho de pronto ahí a sus papás, una entrevista de semblanza, ¿sí? Acá les voy a mostrar este ejemplo. Por ejemplo, la dirigente Evangelina Corona, como no sabíamos nada de nada, creíamos que los patrones eran buenos. Por Elena Poniatowska, bajar el escote 1 centímetro, agrandar el cuello, quitar 1,5 centímetros del abusado delantero. Detalle. Reliquia de sudario. La hojita rayada emergen de los escombros, torcida, húmeda, hay entre planchar con la mano. Las compañeras miran en silencio. ¿Alguna de ustedes la quiere? No. ¿Sí? Es sobre una, digámoslo,
como una especie de denuncia, ¿sí? De referente a un tema como de acoso, ¿sí? Lo que yo quiero que ustedes hagan es preparen para el día de mañana una entrevista de pronto para sus papás, pues aprovechando que están ahí al lado, porque pues obviamente no quiero todavía botar la entrevista de los profesores, ¿sí? Y por último, pues obviamente pues yo en estas vacaciones me puse como a joder y a joder con el Adobe, ¿sí? Y pues obviamente le pasé esto a Richie y pues la gracia es que ustedes lo vean, pues que ustedes queden a cargo de este pequeño canal. ¿Sí? La gracia es que de pronto las entrevistas que nosotros hagamos, o bueno, ustedes realmente hagan, las podamos subir como podcast, digamos, a la página del colegio, y sería una vez a la semana. ¿Sí? De pronto, digámoslo, esta semana, para la próxima semana, listo, Vargas, a usted le tocó la profesora Aura. Entonces, tiene esta semana y parte de la otra para que, pues, solamente primero organicen la entrevista, digámoslo, los temas, todo eso, hable con la profesora, ¿sí? Usted le envíe, digámoslo, las preguntas que le va a hacer a la profe para que ella se prepare, todo este tipo de cosas, porque, pues, solamente la gracia es que de pronto en medio de la entrevista usted le diga, profe, ¿y usted cuántos años tiene? Y ella la mire con la cara que ella pone. No, sí. Entonces, la gracia es que de pronto, primero, el profe esté preparado, ustedes, segundo, sepan también de antemano qué va a responder él, ¿sí? Y pues, obviamente, ya antes de, digámoslo, de iniciar la entrevista. Profe, ¿por qué medios se generan las preguntas? Porque en medio, ¿cómo así? O sea, ¿tenemos que hacer como videollamada o algo así? Pues, digámoslo, yo estaba, digámoslo, pensando utilizar, obviamente, Zoom, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros... Pero se corta el tiempo, ¿no? Pero, mi amor, ustedes tampoco van a hacer una entrevista de 50 minutos. Si acaso se van a tirar por ahí 20 minutos. Sino que Zoom, cuando nosotros terminamos de grabar, por ejemplo, permítanme acá, documentos, él crea una carpetica que se llama Zoom, ¿sí? Y él nos bota acá, por ejemplo, acá está haciéndolo de modalidad, él cuando finaliza, perdón, yo me vuelvo a la de castellano de ahorita, cuando él finaliza, él nos bota el audio aparte, ¿sí? Y obviamente el video o la grabación, ¿sí? Entonces, obviamente les quedaría más fácil a ustedes tomar el audio, ¿sí? Por ejemplo, entonces, por ejemplo, abrirlo acá, busquémoslo acá, Zoom, castellano, tan, y abrirlo, ¿sí? Perfecto. A ver, ahí lo está cargando. ¿Listo? Entonces, multipista, sí, aceptar, título 6. Listo. Acá. Editar de sección, entonces lo ponemos, no, este no es. Lo ponemos acá. Voy a la cortina, por ejemplo, descargas, música de fondo. ¿Listo? Acá ya la está cargando. Listo, acá la cargo. Entonces, por ejemplo, perdón, le pongo acá acá. Espere que cargue. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá. ¿Sí? Sí, papi, perdón, lo que todavía nos faltan como 6 capítulos. Listo, ¿sí? Entonces, la gracia es que ustedes tomen el audio, ¿sí? Y pues solamente le pueden de pronto ya, primero poner la introducción, la cortina de entrada. De pronto, como les dije ahorita, cuando de pronto, profe, vamos a una pausa y ya regresamos. Entonces, en ese espacio pueden volver a poner, digámoslo, el espacio de la cortina, ¿sí? Y pues solamente al finalizar, bueno, profe, muchas gracias por su atención, por brindarnos este espacio, y pues solamente terminan, digámoslo, con el playback o con la cortina que ustedes hayan hecho. Pero la gracia es que de pronto, yo estaba hablando con Richie, pues la gracia es que cada uno se siente a cacharrear acá con el Adobe, ¿sí? Obviamente ya les envié ahí por el chat de acá del Zoom, les envié un link donde está, digámoslo, donde está el Adobe que lo pueden descargar. Sin embargo, acá vuelvo y lo reenvío de pronto para Waldron, que de pronto que fue el que llegó tardecito. Entonces, Profe.
Todos en la Una reunión, sí, pregunta. dime. ¿La entrevista a los papás toca hacerla en audio o en video? La pueden hacer en audio. Es que la gracia es, digámoslo, digámoslo, esa posibilidad de que ustedes, ya mañana yo les digo, listo muchachos, descarguen el Adobe, ¿han tenido alguna dificultad? Profe, no, listo, ya lo tengo listo. Entonces, profe, vea, yo me conseguí esta música de fondo, yo quiero hacerle de pronto esta cortina. Pues la gracia es que cada uno le va, digámoslo, haga su cortina de introducción, de presentación, de salida, ¿sí? Para que, pues, obviamente, cuando ya hagan la entrevista, pues, obviamente, le den ese toque personal, ¿sí? ¿Sí vieron como yo hice el video? Por ejemplo, acá el video del podcast, obviamente yo utilicé sonido de guitarras y todo eso, pero como por darle como una versatilidad como un poco más juvenil, pero pues ustedes me dirán, profe, no, uy, no, esa canción o ese fondo está muy feo, cambiémoslo. Entonces, la gracia es que, entre comillas, el trabajo sea también de ustedes, listo, no solamente que yo sea el que proponga, sino que ustedes también. Me dicen, profe, vea, yo me puse a cacharrear, me imagino ustedes saben hacer GIF, ¿no? Sí, eso es fácil. Sí, ¿cómo se hace? Hay como 20.000 programas en la Play Store o en App Store. Bueno, listo. Muy bien. Listo, pues solamente no, profe, vea, yo corregí ese GIF que usted hizo y yo le puse otro fondo, le puse otra cosa, así, pues yo ahora fue que me puse a cacharrear la semana pasada un ratico y a joder acá con el Adobe, a organizar cortinas y todo, pero pues la gracia era para que ustedes también vieran y pues solamente, digámoslo, puedan trabajar eso para de aquí en adelante, porque la gracia es que, digámoslo, presentemos ese de pronto una vez a la semana, digámoslo, una presentación de un podcast de entrevistas, una vez a la semana. Y yo ya coja, por ejemplo, coja a los pelados de séptimo que les doy clase y a los de sexto. Listo, muchachos, para la clase del martes les voy a hacer un informe del podcast de esta fecha. Listo, entran y los escuchan y pues obviamente ustedes también se tienen que presentar, ¿no? Bueno, yo soy Enrique Guadrón de modalidad, bienvenidos al podcast cooperativo, y ya. Es eso lo que quiero que hagamos este periodo, ¿listo? Ya con la revista, ya estoy esperando que Richie me diga, bueno, mándeme los artículos y empezamos a mirar a ver de cuál de esos se escoge y cuál se monte y sale, ¿listo? Pero sin embargo, seguir ahí con la revista, de pronto se puede montar el artículo, de pronto la transcripción de la entrevista, la podemos montar ahí en 2 hojitas, pues solamente pregunta, respuesta, alguna foto del profe y pues solamente entrevista de opinión, entrevista de semblanza, ¿listo? ¿Listo, muchachos? ¿Alguna duda? ¿A todos les llegó el chat, en el chat el link del video para poder descargar el... Vale. ¿Sí? ¿Sí les llegó? Sí, señor. Va, listo. Entonces acá lo voy a cargar. Y... Espere acá, que cargue. Ay, pero es que es que estoy con el canal del colegio y qué pereza. Cambiar. Listo. Ay, ¿dónde estaban? Estaban acá, pues madre. Bueno, toca cacharrearle porque es raro que cuando yo lo descargué, él botaba los links acá de las descargas. No sé si de pronto los habrán eliminado o algo, pero cualquier cosa, ahorita me pongo a cacharrear a mirar, ¿listo? Pero entonces, este es el que yo utilicé, o ir de pronto directamente a la página del señor o de la señora y descargar el Adobe, ¿listo? Porque pues solamente nos permite descargarlo, una carpeta comprimida, nos da la contraseña y todo, y ya nos permite instalarlo, así, y queda así como este. Es que yo tenía uno y se venció la licencia, no me puse a molestar con eso y me puse a buscar más bien cuál era, ¿listo? Entonces, no siendo más, muchachos, entonces no los molesto. Les recomiendo entonces que se pongan a cacharrear con el Adobe, pues obviamente porque la gracia es que cada uno crea su cortina,
¿sí? Digámoslo, pueden hacer grabaciones de voz, podcast cooperativo, pues solamente ya ustedes le pueden dar, digámoslo, la acentuación o cosa, su toque personal. O de pronto, pues yo te quiero mucho, listo, eso también, ¿listo? Listo, entonces no los molesto más, muchachos. ¿Listo? Juicio, pues, entonces nos vemos mañana. Chao, Hágale, profe. chao. Chao, amores.